Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy día empezamos con Mateo 27, versículo 3, la muerte de Judas. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue, y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y le dijeron: para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo narra este episodio y lo intercala para luego seguir el proceso de la muerte de Cristo. Sí, pero ¿tiene sentido estudiar la muerte de Judas? Sí. De hecho, que tiene mucho sentido en toda la escritura, todo lo que está escrito, porque siempre hay mucha sabiduría. En este proceso de cambio en Judas sucedió que Cristo estaba siendo condenado, y dice que Judas se arrepintió. Eso es el texto bíblico. Judas se arrepintió. No podría tal vez entenderse tan fácilmente porque Judas en un primer momento pudiese tener un verdadero arrepentimiento. Pero acá se expresa que hay un arrepentimiento. Ahora tenemos que el arrepentimiento verdadero da otros frutos. Es muy frecuente que en los criminales apercibiese que su crimen después de consumado, es decir, siempre hay un arrepentimiento en las personas cuando pues se ven descubiertas. El primer fruto de este arrepentimiento tomó los 30 monedas y, yendo al templo, se dirigió a los principales de los sacerdotes y ancianos porque quería protestar, porque estaba diciéndoles: he entregado al Cristo. Y luego de arrojar fuertemente las monedas, quiere deshacerse de la ejecución del mismo. Pero como no encuentra en ellos respuesta, sino que lo rechazan, y burlándose él, pues lo culpan a él. Dice: ¿a nosotros qué? Tú eres el que lo has entregado. Tú eres el que nos has entregado, entonces es tu problema. Esta fórmula usual de rechazo contrasta en la respuesta, porque él esperaba algo de corrección, pero jamás lo iba a encontrar, porque esto es algo planificado, tramado, pensado, acordado, colegiado, y entonces no iba a encontrar lo que él quería. La legislación judía para protección y garantía de los reos
accedían mediante lo que llamaban un suplicio. Entonces Judas, desesperado, arrojó en el pavimento del templo aquellos 30 monedas de plata. Esto fue en un lugar que encontró ellos, y como protesta ante el contrato que él mismo formuló y solicitó como venta de Cristo. Marcos narra en su forma sintética que saliendo de ahí se ahorcó. Pudo ser en el momento de desesperación o días después de un remordimiento que no le fue tan fácil soportar. Porque qué difícil, ¿no? Que la conciencia te remuerda, y no pudiendo encontrar otra solución, porque pudo encontrar el perdón en Cristo, la súplica el perdón, pero no la buscó en Cristo, y simplemente pues decidió ahorcarse. Los príncipes de los sacerdotes hicieron recoger aquellas monedas, y aduciendo que ya no se podía poner en las monedas, pues en las ofrendas, pues estos eran que miserables, ¿no? Hicieron pues comprar un terreno que le llamaron Campo de Sangre. Es increíble cómo estas personas, es tanto la dureza de su corazón, que siguen sin que se desaproveche de nada. No les importaba en realidad absolutamente nada de Cristo, ni el arrepentimiento de Judas, ni nada. Decían, este hombre merece morir, y si merece morir, pues que muera. Y estas monedas que no se pierdan. Total, ya pagamos, pero si las tiró al piso, pues debemos emplearlas en otras cosas. Es decir, mucha frialdad en el corazón de estas personas. Pero recuerden que todo esto ya estaba profetizado, ya estaba escrito en la Escritura, y simplemente pues se tenía que cumplir. Lo que maravilla es como que si lo que está escrito en la Biblia se cumple. Pase, lo que está escrito en la Biblia se cumple. Nos agrade o no nos agrade, todo lo que estos eventos y sucesos son narrados desde tiempos atrás, se van cumpliendo. ¿Cómo se van cumpliendo? El evangelista había tejido anteriormente una narración refiriéndose a aquellas cosas que sucedieron al Señor hasta el amanecer, pero vuelve a narrar la negación de Pedro, que termina en la mañana, y luego, habiéndose hecho de día, entraron en consejo contra Jesús los principales sacerdotes y ancianos del pueblo para entregarlo. Ellos creen que con la muerte se extingue la doctrina, pero no es así. Ahora hay que observar que los pastores, que los sacerdotes que pasaron toda la noche en vigilia, habían pensado cómo matarlo, y entonces ellos tenían por costumbre entregar atado a Jesús. Judas trató de rehacer las cosas a arrepentimiento, pero le dijeron a ellos que no le importaba, ya estaba hecho, es su problema él lo que hizo, es su problema él, su traición. No había forma de rectificarse, porque tampoco no les interesaba a ellos. Ahora hay que ver los que inventan ciertas fábulas sobre la naturaleza en el hombre, porque Judas, conociendo su pecado, dijo: pequé entregando la sangre del justo.
sino que por la buena semilla de la inteligencia y de la virtud que sembró Dios en el alma racional, lo cual no cultivó Jesús. Por eso cayó en pecado. Si hay un hombre de tal naturaleza que haya perderse, Judas fue el que más perteneció a esta clase. Si después de la resurrección de Jesucristo hubiera hecho esto, ¿acaso lo hubiera dicho obligado a arrepentirse de su pecado en fuerza por el mismo hecho de la resurrección? Pero ahora, viendo que ha sido entregado Jesús a Pilatos, se arrepintió, tal vez acordándose de lo que Jesús había dicho repetidamente sobre su futura resurrección. Sin duda que el enemigo, Satanás, que había entrado en él, lo apremió hasta que Jesús es entregado a Pilatos. Y después de esto, que ha hecho su tarea, logró que quería, logró el enemigo lo que quería, y dejándolo se fue. Que se arrepienta, que haga lo que quiera. Pero como vio Judas que Jesús había sido condenado y aún no había sido interrogado Pilato, ¿acaso diría que en su imaginación, esto es hipotético, diría que Jesús ha sido condenado? Entonces dijo, ya no hay nada que hacer. Qué difícil es los seres humanos cuando nos estamos abandonados a nuestros propios pensamientos, a nuestra manera de pensar. Qué difícil es cuando el ser humano cae en sus propios pensamientos. La verdad que difícil y qué duro es caer presa de nuestros propios pensamientos. Es algo muy, muy complicado. Muy complicado caer presa a nuestros propios pensamientos. Sin embargo, he pecado entregando a un hombre inocente, es lo que decía, persiste. Pero no reconoce a Jesús como Hijo de Dios, porque dice, he entregado al Hijo de Dios, o dice, no, solamente dice que ha entregado a un hombre inocente. Por eso no vuelve a Él. Y nosotros tenemos que reconocer en Cristo, no al hombre, sino a Dios, porque Él nos puede perdonar. Cuando nosotros cambiamos esa figura de hombre a Dios, entonces nos inclinamos a Él y por la omnipotencia de Cristo pedimos misericordia para que nos cure de todos nuestros pecados. Hay que observar que se arrepintió cuando había consumado el pecado. El diablo no permite a aquellos que no velan, que vean el mal hasta que se consuman. Por eso los sacerdotes y los demás le dicen, ¿qué nos importa? Es tu problema. De acuerdo. Esto es lo terrible, consumado el hecho. Por eso este enemigo hay que tenerlo mucho cuidado, como si dijera, ¿qué nos importa a nosotros si es justo? Esto es tu cuenta. Tú nos entregaste a nosotros, nosotros pedimos que nos entregases, tú lo has entregado. Y si tú confiesas que Él es justo o injusto, ese es tu problema, le dicen a Judas. Por eso el enemigo, cuando aparta a algunos, lo observa y ve cómo destruirlo. Y cuando ve cómo destruirlo, lo acecha hasta que ejecute la maldad. Y luego nos abandona para saber qué decisión tomar en los momentos más críticos de nuestra vida, atormentado y afligido, sin ver en Cristo al Creador del mundo. Porque cuando lo vemos a Cristo, el Creador del mundo, el que vino y con su vida y con su sangre preciosa dio todo esto por nosotros, pagó por nuestros pecados, pues volvemos a Él. Pero si nos dejamos consumir por la tristeza que el diablo pone en nosotros, entonces terminamos haciendo lo que Judas está haciendo. ¿Qué está haciendo? Destruyendo su vida. ¿Se ahorcó?
Por eso nosotros tenemos que ir y siempre tener en cuenta que Jesucristo murió en la cruz, derramando su preciosa sangre por cada uno de nuestros pecados. Esto es importante tenerlo, esto es importante considerarlo, porque es la clave de nuestra salvación. Cristo muere dejando su sangre preciosa por tus pecados y por los míos, con los cuales nosotros, si pecamos, volvemos nuevamente a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, y nuevamente enfilamos el camino, corregimos nuestros errores, corregimos nuestro desvío y volvemos camino hacia el Padre. En el nombre de nuestro Cristo, el Salvador de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, pues esforcémonos pues en cambiar el camino equivocado y volvamos a Jesucristo, que es el camino,